¿Tienes dolor en articulaciones? ¿Notas los cambios de tiempo? ¿Tienes hinchazón y también calor? Bueno, pues quédate que te voy a decir 2 puntos y 2 ejercicios para aliviar y mejorar tu artrosis. Bienvenidos a Physiolution, tu canal de salud y bienestar. Soy Rubén Sanz y te voy a decir 2 puntos importantes para artrosis, para mejorar el dolor de artrosis de la mano y de la rodilla. Y también vamos a hacer 2 ejercicios, cada uno para un lado. Quédate conmigo y te los enseño enseguida. La artrosis u osteoartritis es una enfermedad degenerativa crónica de lenta progresión común en la edad avanzada, que afecta a las articulaciones móviles del cuerpo, caracterizada por dolor articular, sensibilidad acentuada, rigidez, alteración en la movilidad, crepitaciones y derrame. Con la artrosis, el cartílago dentro de una articulación empieza a deteriorarse y el hueso subyacente comienza a cambiar. Estos cambios, por lo general, comienzan lentamente y empeoran con el tiempo. En este vídeo te ayudo a mejorar ese dolor, rigidez e inflamación que te puede causar la artrosis. Primer punto que vamos a utilizar para mejorar el dolor de artrosis es el 4ID Guan Wu o puerta de la muñeca. Obviamente ya sabemos que está por aquí, ¿verdad? Vale, ¿cómo lo vamos a encontrar? Vamos a la base del cuarto metacarpiano, ¿vale? Seguimos por aquí, ¿vale? Lo puedes encontrar o bien bajando el dedo, justo antes de llegar al hueso principal, o bien subiendo por la muñeca, ¿vale? Y cuando llegues a los huesitos del dedo, ¿vale? Aquí te paras, donde hay un pequeño valle, ¿vale? Aquí estaría. Y si no, ¿qué dices? No lo encuentro. Bueno, pues haces una cosa, te vas al pliegue de la muñeca y son 3 deditos del pliegue de la muñeca, aquí, ¿vale? Lo vas a notar enseguida si tienes inflamación, si tienes artrosis, lo vas a notar enseguida. Si tienes dolor de muñeca, si tienes dolor de dedos, también te va a venir fenomenal. Una vez que presionamos, lo importante sobre todo es trabajarlo 3 minutos. No importa tanto la dirección, sino encontrar bien el punto y trabajarlo tranquilamente sin presionar y sin dolor. Con este punto que vamos a trabajar 3 minutos 3 veces al día, vamos a eliminar sensación de dolor en dedos, en muñeca y vamos a bajar también la hinchazón. Recordar que se puede trabajar en una mano y en la otra, o sea, bilateral, claro. Vamos a trabajar ahora la rodilla. ¿Cómo vamos a encontrar el punto? Va a ser el 9 de bazo, ¿vale? Es un punto que habla de la fuente del agua, con lo cual, fijaros, vamos a seguir el pliegue natural, ¿vale? De la rodilla, venimos aquí y justo debajo del cóndilo, ¿vale? Entonces, sin llegar al valle justo del final, ¿vale? Sino un poquito más aquí, donde está el huesito, aquí. ¿Cómo lo podemos encontrar de otra forma? Pues si este sería el pliegue, ¿vale? Vais a contar 3 deditos desde que empieza aquí el hueso, ¿vale? Y aquí, ¿vale? Pero está pegado al hueso, ahí. Es un punto que se nota mucho, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer con este punto? Vamos a trabajarlo 3 minutos, ¿vale? Dirección, sentido, agujas del reloj. Vamos a trabajarlo aquí 3 veces al día y lo que vamos a conseguir con este trabajo es desinflar la rodilla, muy importante, y como es un punto que trabaja líquidos, lo que va a hacer es movilizar también la sangre de toda la zona de la rodilla y de la pierna. Primer ejercicio que vamos a hacer para muñecas y también para dedos, lo vamos a hacer 3 veces al día y os lo digo cómo empieza. Mira, vamos a empezar aquí arriba, ¿vale? Girando un poquito muñecas, tirando agua hacia abajo, de arriba hacia abajo, claro, ¿vale? 6 veces, ¿vale? 6 veces giros, 6 veces aquí. Bajamos para que descansen un poquito los brazos. Y aquí también, 6 abriendo muñecas, 6 abajo y última, abrimos, 6, ¿vale? Y también 6. Con esto vamos a conseguir mejorar circulación, fuerza y movilidad en los dedos y vamos a calentar también articulaciones. Segundo punto que vamos a trabajar esta vez para artrosis de cadera, ¿vale? Lo podéis hacer o bien sentado como estoy yo o bien tumbados también, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Desinflamar la rodilla o un punto para desinflamar la rodilla, ¿vale? Un ejercicio para desinflamar rodilla. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Vamos a levantar la pierna, ves que está levantada y va a trabajar el cuádriceps y el extensor de la cadera. O sea, va a trabajar aquí y va a trabajar cuádriceps, ¿vale? Con lo cual, una vez que estamos aquí, hacemos un poquito de flex, es decir, traemos un poquito los dedos y después bajamos. Repetimos este ejercicio 10 veces. Cogemos aire,
soltamos, cogemos aire, soltamos. Si me canso mucho, pues hago 5, ¿vale? Pero tengo que hacer 2 sesiones, es decir, o 2 de 5 o 2 de 10. Y voy a hacer este ejercicio también 3 veces al día. Recomendaciones: no tomes alimentos saturados, no tomes alimentos con mucha grasa, con mucho azúcar, para evitar justamente que se acumulen en la sangre. Y recomendación también de fruta, como puede ser pomelo, naranja o limón. Y obviamente también omega 3. Y como siempre, like, suscríbete, campanita y hasta la curación y más allá.